Bienvenidos a esta billetera donde vamos a tener esta noche a Pedro Casas Alatriste. Él es el actual vicepresidente ejecutivo y director general de la American Chamber of Commerce of Mexico, AmCham. Antes fue director de investigación en la US Mexico Foundation en Washington y coordinador de asuntos internacionales en el Consejo Coordinador Empresarial, el CCE en México. Es licenciado en Economía por la Universidad Iberoamericana y tiene una maestría en Políticas de Desarrollo Internacional por la Universidad de Georgetown. Pedro, de veras, nuevamente, qué honor tenerte en esta billetera y pues ahora sí que a días de esta reunión tan importante. ¿No? Del CEO Dialogue, ¿no? El CEO Dialogue marca siempre un antes y un después en la relación México-Estados Unidos, pero realmente en esta ocasión fue muy positiva, no fue positiva, ¿qué se negoció? Agua tibia. ¿Qué se trató? Y ¿dónde están las prioridades? ¿Qué es energía, revisión del Tratado de Libre Comercio? Exacto, reapertura, ¿no? Y Estado de Derecho, creo, sí. ¿no? Sí, mira, el CEO Dialogue, y hablando de mi pasado en el Consejo Coordinador Empresarial, este es un mecanismo que tiene 13 años de existencia, se funda con Obama y Peña Nieto, que siempre es un mecanismo que va paralelo al diálogo económico de alto nivel y tiene 5 grupos de trabajo. Y entonces ahí es donde el sector privado puede nutrir de propuestas e información para las negociaciones y las conversaciones que hay. Para la gente, ¿sería como el cuarto de junto que siempre está sucediendo o no? No. Más o menos, más o menos. Porque también tenías un cuarto de junto, ¿no? Aparte. Sí, el cuarto de junto es para las negociaciones comerciales. Este es el mecanismo del sector privado que acompaña de manera paralela al diálogo económico de alto nivel. Exacto. Como de lineamientos son como esas dos cosas, ¿no? El cuarto de junto para el TEMEC y negociaciones comerciales, el US Mexico CEO Dialogue para el High Level Economic Dialogue o el diálogo económico de alto nivel. Y tiene estos 5 grupos de trabajo. Comercio, facilitación comercial, el seguimiento a los tratados comerciales, inversión, energía y servicios. Y servicios. Esos son como los 5 grupos de trabajo y se han ido trabajando a lo largo de los años. En teoría, como sigue el diálogo económico de alto nivel, siempre es un momento en el que se juntan las autoridades de Estados Unidos y las de México con el sector privado de Estados Unidos y de México. Este diálogo en particular fue un poco distinto porque no hubieron autoridades americanas, más que el embajador Ken Salazar. Pero fue una muy buena noticia, a nuestro juicio, que se haya hecho a los 15 días de haber iniciado la administración. Claro, fue muy rápido. Es decir, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que durante la administración anterior él le tocó ser parte del CEO Dialogue en diversas ocasiones, él conocía el mecanismo, sabía que era una manera ya muy estructurada de presentar recomendaciones, que hay trabajo de por medio, que la US Chamber of Commerce y el CCE convocan, entonces como que es un muy buen mecanismo. Eso fue muy positivo. Pero tiene una explicación, ¿no? Porque normalmente esta reunión de alto nivel se realiza a mediados de año, cuando cumples el año del tratado, digamos. Y esto ocurre en julio. Pero en esta ocasión estaba recién tomada posesión, bueno, había sido la elección de Claudia Sheinbaum y el presidente tampoco estaba convocando a un diálogo de alto nivel y Biden estaba en el momento de si deshojaba la margarita y seguía o tomaba el control Harris, ¿no? Es que sí fue una coyuntura muy complicada. O se deshojaba el señor Biden, porque hay que recordar que por su edad, pero por eso ya no podía, el retraso, digamos, sí, y eso fue algo positivo, ¿no? Sí, o el adelanto, más bien, ¿no? O sea, justamente lo lógico hubiera sido hay que esperar que sean las elecciones en Estados Unidos y así ya tienes como a los 2 gobiernos bien asentados y poder dialogar. ¿Hubo urgencia? ¿Hubo urgencia para este? Pues yo creo que el secretario Marcelo Ebrard, el canciller de la Fuente y la presidenta Claudia Sheinbaum entienden un poco la coyuntura. Recordemos que hace apenas unas pocas semanas, un mes en septiembre, pues se da esta distensión de las relaciones entre México y Estados Unidos, con la discusión de la reforma al Poder Judicial, la participación del embajador Ken Salazar en todo esto. Y yo creo que la nueva administración lee muy bien esa tensión y ponen sobre la mesa la prioridad que hay entre la relación México y Estados Unidos. No se esperó que cruzaran los tiempos. Exacto. Entonces dijeron, ¿saben qué? Ahora es el momento, leen la coyuntura. De hecho, fue muy positiva porque iba a venir Mallorcas, ¿no? En esta comitiva y de plano decidieron que no, o sea, no mezclar el tema de seguridad ni migración con el tema de comercio y economía, que eso era fundamental, ¿no? Exacto. Nosotros siempre hemos dicho que esos 3 grandes temas, ¿no? Seguridad, migración y comercio, cada uno debe de seguir su línea institucional y para cada uno hay un mecanismo bilateral
para atacarlo. O sea, se recupera entonces la institucionalidad de esos cajones de atención. Pues en esta parte, la comercial y de relacionamiento con el sector privado, sí. Ah, Ahora, ¿cuál es el escenario que los CEOs que se sentaban en este diálogo están previendo para los próximos años, independientemente de lo que va a pasar en noviembre y este reacomodo natural en la administración pública de México? Sí, mira, la presidenta Claudia Sheinbaum dio como 4 temas fundamentales que dijo, estos son los que van a marcar los siguientes años. El primero es el diálogo. Y eso ya por sí solo, eso es un extraordinario mensaje, ¿no? Porque venimos de una administración donde el diálogo fue complicado, ¿no? O sea, complicado, había que entender Vamos a ser políticamente correctos. Sí, sí, sí. Y ahora la presidenta dice, aquí vamos a dialogar de manera constante. Y dice una frase bien poderosa que dice, tenemos que poner las cosas en las que estamos de acuerdo por encima de las otras. Entonces, bueno, esa es una... Y en las otras siempre hay forma de entendernos, dijo, ¿no? Sí, es cierto. Así como, y las otras vemos cómo lo solucionamos. Pero primero empecemos por dónde sí estamos de acuerdo. Excelente mensaje. El segundo es la prioridad de la relación México-Estados Unidos. Y no ando mucho en esto, simplemente dices prioridad. Es lo que todos sabemos. Y sabemos que está la revisión en el 2026 y tenemos que trabajar para eso. El TEMEC es fundamental. El secretario Marcelo Ebrard dice el TEMEC es el mejor negocio para México y para Estados Unidos. Es muy importante, ¿no, Pedro? Porque justamente se estaba dando un impulso fuera de serie a los BRICS. ¿Cómo le llaman? Cordón chino, que ha sido impulsado muy fuertemente. Y estaban presionando para que Claudia Sheinbaum se pronunciara por una mayor integración hacia el sur y hacia los BRICS. Sobre todo porque ideológicamente... Y hoy creo que esa definición que hizo el American Chamber es fundamental, ¿no? Sí, no, sin duda. América del Norte es nuestra prioridad. Totalmente. Y ese mensaje es muy potente. Y justamente acompañando a todo eso, dice, hay 2 cosas también importantísimas en mi administración, que es certeza y seguridad. Y expande diciendo certeza jurídica, seguridad energética, seguridad física. Seguridad, exactamente, física. También. Entonces, a ver, creo que dan al clavo, cuando menos en el mapeo y en el entendimiento de dónde están las preocupaciones por parte del sector privado, que eso ya es una ganancia, es decir, entendemos dónde son las preocupaciones. Y fue el primer saque. Y llevamos hoy en día 20 días de administración. Sería muy arriesgado empezar a decir, no, pues es que esta administración sí está haciendo o no está haciendo. Van 20 días. Pero además, 20 la días, presidenta claro, Sheinbaum ha sido muy clara de cuál es su plan económico. O sea, lo ha presentado en diferentes foros, no lo ha modificado. ¿Cuál es tu interpretación de que constantemente estamos diciendo, ¿y será que va a pasar? ¿Y será que va a pasar? Porque, digo, como una que no cosa le creemos todavía. Una cosa además que se han caracterizado es que hacen lo que dicen también. Sí, correcto. Entonces, digo, como en cualquier otra cosa, hay que ver. Estamos obviamente, creo que en una encrucijada donde vemos ciertas iniciativas o mensajes por parte del Ejecutivo, pero seguimos viendo un poco de resistencia en el Legislativo. No hay que olvidar que siguen las tensiones en cuanto a la reforma al Poder Judicial y otras, ¿no? Seguimos a la expectativa, por ejemplo, de las reformas hacia los organismos autónomos. Estamos viendo la reforma energética, estamos en diálogo, pero también queremos ver si ese diálogo se traduce a ciertos cambios en la reforma que desde el sector privado parecen necesarios para poder fomentar la inversión, que la presidenta misma desde campaña estuvo diciendo vamos a hacer A, B y C en materia energética. Ahora, en la conferencia de prensa, Claudia dijo que el plan de energía se iba a presentar en la conferencia del CEO Dialogue, porque le preguntaban los CEOs que el plan de energía se presentaría hacia diciembre. Sin embargo, habló de las empresas públicas del Estado sin dejar de subrayar la relación público-privada. Y los 2 anuncios que se hicieron, que 30,000 millones de dólares, que ya se habían firmado en la administración anterior, se confirman. Son 30,000 millones de dólares de un proyecto de extracción de gas en el Plegado Perdido y otro de una construcción de un ducto de gas hacia Chihuahua. Creo que son pues señales muy fuertes para el tema energético. Es como si me dijeran, esta década es de gas. Sí, mira, a ver. Y el potencial que tiene el gas. Es que aquí hay varias cosas. Para empezar, la presidenta tiene claro, y todo el sector privado, que sin energía no puede haber prosperidad. O sea, si no llevamos energía al sur-sureste y al resto del país, no se puede dar la prosperidad compartida y el desarrollo que tanto se necesita. Y hoy en día la matriz energética está llegando a su límite, está ya casi saturada, ¿no? Entonces, se tiene que invertir muchísimo en generación, se tiene que invertir después de eso muchísimo en transmisión y distribución, y sobre eso tienes que generar la transición energética hacia energías renovables, ¿no? Entonces, es un paquete bien complejo. Y lo que se le presenta a la presidenta es,
Para hacer esto, hay apetito por parte del sector privado para invertir, sin duda. Es un mercado gigantesco, es una oportunidad muy grande, pero necesitamos certeza jurídica, no solo hoy, sino a lo largo del tiempo, porque estas inversiones son a 30 o 40 años y el diálogo constante, ¿no? Pedro, a ver, qué bueno que hay un reconocimiento de que estamos en América del Norte, bloque de la América. O sea, yo creo que es un gran mensaje. Ahora, ¿qué sigue después de este reconocimiento a nivel del trabajo de gabinete, del trabajo de interactuación con los organismos privados, con los empresarios, para ir precisamente aterrizando pues lo que hoy son buenos augurios a que sean buenos hechos? Sí, pues mira, es todo lo que se está hablando, implementar. Implementar. Cuidar mucho, en particular, al TEMEC. Otro de los temas que surgió durante la reunión del CEO Dialogue, lo trajeron a la mesa varios actores, fue los 3 países tienen que cumplir lo que dice el TEMEC. Y se señalaron a los 3 países cómo están violando los tres el TEMEC. La revisión puedes decir que es hasta el 26, pero la revisión empezó ayer, ¿no? O sea, ya está en proceso. Y ya está en proceso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado para que la revisión del 26 sea eso, una revisión, no una renegociación. Que si se abre el tratado puede ser una... Y que se quede en tema electoral. Pero el sector privado de los 3 países lo que mostraron es que no están dispuestos a la renegociación. O sea, los discursos tanto de Vogel, de Saradón, de la presidenta, de Marcelo, del embajador es revisión, no reapertura. Pero hay un señor que se llama Donald Trump y una señora que se llama Kamala Harris que... Quizás por las tensiones electorales. Pero eso hay que ver más allá de lo electoral, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí, mira, el escenario deseado me atrevería a decir que todos los actores aquí en México, de donde sea, es vamos a la revisión. A la revisión, no la renegociación, porque hay que acordar lo que sucedió en 2018 cuando se abre el tratado. Genera muchísima incertidumbre. Todo el periodo de renegociación del antiguo NAFTA, ahora, Telecan, ahora TEMEC, todos esos años, la inversión extranjera directa a la región, Estados Unidos, Canadá y México, decreció. En cuanto entre en vigor el TEMEC, vuelve a repuntar la inversión extranjera directa. Entonces, a nadie le conviene ese grado de incertidumbre, y menos teniendo muchos ojos en la región. Ya se los he platicado, con el Mundial en 2026 vamos a tener a 2 billones de personas viendo a la región, analizando qué está pasando. Si no somos capaces de ni siquiera estar de acuerdo con nuestro tratado comercial más importante, pues lanza a los mercados muy malas señales, ¿no? Hay un tema que también es como el elefante en el closet, ¿no? Porque inclusive repartieron a todos los directores generales de la Secretaría de Hacienda y de la Presidencia una explicación muy completa sobre el por qué no tenerle miedo a la reforma judicial y particularmente la elección de los juzgadores a través de voto popular. Convenció ese escrito. Sí. Iba a decir panfleto, pero no lo fue. Mira, es un escrito de 3 hojas. Sí. Yo creo que hay de todo, y lo comentaba antes de entrar al aire. Creo que el sector privado no es monolítico. Hay mucha gente que sí lee esto, escuchó la explicación del secretario Ebrard, escuchó la explicación de la presidenta Sheinbaum, y probablemente hubo un grupo que salió mucho más tranquilo. No se los voy a negar, y dicen, bueno, veamos cómo sucede la implementación. Pero como en todo, también hay un grupo que dice... Esto no convence y sigo estando muy nervioso en cuanto a seguir fomentando la inversión. O sea, hay de todo. Hay gente que se está esperando, hay gente que confía. ¿Y los datos de inversión extranjera son sólidos? Ese es un muy buen punto, Alicia. Yo creo que la elección en Estados Unidos hoy en día sí te genera un parteaguas importante entre lo que va a pasar a futuro, no solo en México, sino en Estados Unidos y en el mundo, ¿no? O sea, una administración 2.0 de Donald Trump a una administración de Kamala Harris sí representa cosas distintas. Entonces, eso tiene mucha gente a la espera para ver qué va a pasar. Hasta el 5 de noviembre. Hoy en día, exacto. Hoy en día no vemos cambios en los flujos de inversión. O sea, no ha habido en los datos explícitos que haya un cambio. Estos anuncios, como bien dices, ya venían planeados, son 15 días de administración. Evidentemente tenían que presentar algo que ya estuviera trabajado. Nadie toma una decisión después de 10 o 15 días. Y ratificar ¿no? que sí tenía que pasar, ¿no? Y tenía que pasar. Entonces, mira, yo sigo diciendo too soon, ¿no? O sea, es todavía muy temprano. Hay que ver cómo evolucionan las cosas. En 10, 15 días que sean las elecciones en Estados Unidos, ahí va a estar bueno a ver qué sucede. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Pedro Casas Alatriste. Él es el vicepresidente ejecutivo de la American Chamber, su director general. Pedro Casas, gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Nos vemos la próxima semana, no se lo pierda.